queridos alumnos, el día de hoy vamos a desarrollar el tema formatos en salud en el curso de documentación en salud. Vamos a hablar ahora de lo que viene a ser un poco de la historia clínica materno-perinatal, ¿no? Acá podemos observar en la imagen una historia clínica materno-perinatal, ¿no? Lógicamente ahí vamos a ver los datos que vamos a llenar: establecimiento, origen, DNI, dirección, localidad, departamento, distrito, provincia, teléfono, ocupación, estudios de estado civil, ¿no? Antecedentes familiares, fin de gestión, antecedentes personales, fin de gestación, perdón, anterior, ¿no? Ahí vamos a ver la terminación, si fue aborto, tipo de aborto, recién nacido, de mayor, no todo vamos a ver del fin de la gestación anterior, antecedentes familiares, y ahí también vamos a poder apreciar los antecedentes personales, también ahí vemos los antecedentes obstétricos, ¿no? Bueno, como para hacer un repaso, vamos a hablar un poco más de la historia clínica. La historia clínica es necesaria como instrumento médico, jurídico, además de ser utilidad en la investigación de estadística, la docencia y la administración. Es la narración escrita, ordenada, clara, precisa, detallada, de todos los datos relativos a un enfermo, anteriores y actuales, personales y familiares, que sirven de juicio definitivo de la enfermedad actual. Es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Su importancia se resume en otra expresión: el camino de progreso de la medicina está empedrado de historias clínicas. Historia clínica. Cuando se habla de historia se suponen 4 momentos teóricos distintos: la recolección de material, su selección significativa, su interpretación y la conclusión. Hablemos un poco de la historia clínica, la utilidad médica. La historia clínica permite la recolección y valoración de datos que fundamentan diagnóstico, dan idea de una posible evolución, que es el pronóstico, orientan a una terapéutica y a los estudios necesarios y permiten que se realice el seguimiento del caso. Además, consigna una evaluación que implica la confirmación o cambio tanto del diagnóstico como de la terapéutica implementada. El objetivo de la historia clínica es dejar documentada la práctica médica ejercida en un paciente. Partes de la historia clínica, bueno, les hablé anteriormente: la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico, el tratamiento, la evolución, los formatos especiales y la epicrisis. Muy bien, hablemos un poco de la organización de la historia clínica. Anamnesis, ¿no? Es el interrogatorio o anamnesis, es el arte que aprende y desarrolla el médico para averiguar y conocer a través del relato oral o gesticulaciones datos fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad actual. Es el primer paso de la historia clínica y el más fácil, el más difícil. Nombre del paciente, no podemos ver ahí la fecha, nombre del paciente, categoría, análisis de la anamnesis. Partes de la anamnesis: filiación del paciente, que son los datos personales, motivo de consulta, problema principal, enfermedad actual, anamnesis próxima, tiempos y hechos, antecedentes personales, generales, fisiológicos y patológicos, médico-quirúrgicos, gineco-obstétricos, alergias, inmunizaciones, familiares, convivientes, hereditarios, consanguíneos. Historia clínica. Tenemos la filiación, ¿no? Nombre del establecimiento, código del establecimiento, categoría del establecimiento, número de historia clínica, nombres y apellidos del paciente, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, edad, sexo, domicilio actual, domicilio de procedencia, teléfono, documento de identificación, DNI o carnet de extranjería. El contenido mínimo es el siguiente: número de seguro social, CISO, al estado civil, grado de instrucción, ocupación, religión, nombre de la persona acompañante o responsable, DNI de la persona acompañante o responsable, domicilio de la persona acompañante o responsable y parentesco de la persona acompañante o responsable y teléfono de la persona acompañante o responsable.
Historia clínica. El examen físico es el conjunto de destrezas y habilidades que aprende y desarrolla el médico para reconocer por la inspección, palpación, percusión y auscultación las características de normalidad o detectar la presencia de signos que identifican enfermedad. Tener en cuenta, respetar el pudor del paciente, ¿listo? Ser delicado al examinar, disponer de todo, tener medidas, aislamientos bacteriológicos, informar al paciente y relación con el personal asistente. Técnicas básicas de exploración, inspección, palpación, percusión, auscultación. Muy bien, en el examen físico los datos deben anotarse de acuerdo con la siguiente secuencia, ¿no? Los controles vitales o las funciones vitales, la presión arterial, la temperatura, pulso y la frecuencia respiratoria y la saturación. Examen general, aspecto general, examen de piel y bueno, en el examen general tenemos que ver el aspecto general, el examen de piel, también tenemos que ver asimetrías, ¿no? O simetrías, tejido celular subcutáneo, sistema linfático y aparato locomotor. Examen regional, cabeza, cuello, tórax y pulmones, mamas, aparato cardiovascular, abdomen, aparato genitourinario, sistema nervioso y si por alguna razón se omite una parte del examen físico deberá anotarse el motivo por el cual no se realiza. Diagnóstico. Se identifica una enfermedad o cualquier diagnóstico de salud o enfermedad. Diagnósticos presuntivos o de ingreso que deberá reflejar la condición del paciente en el momento de la admisión. Diagnósticos definitivos, nombres y apellidos, sella, firma del médico y colegiatura. Tratamiento, fecha y hora. Indicaciones terapéuticas, prescritas, dieta, cuidados de enfermería que sean considerados necesarios, medicamentos consignados, presentación, dosis, frecuencia y vía de administración. Nombres y apellidos, sella y firma del médico. Evolución. Debemos anotar todos los cambios buenos y malos, los efectos que produce el tratamiento, la recuperación y las secuelas. La frecuencia con que se escriben las notas de evolución es de al menos una vez al día, pudiendo ser mayor y dependiendo del estado del paciente. Deberá contener como mínimo fecha y hora. Apreciación subjetiva, apreciación objetiva, verificación del tratamiento y dieta, interpretación y comentario, decisiones, nombres y apellidos, número de colegiatura, sello y firma del médico. Vamos a ver acá también los formatos especiales, que son las notas de enfermería, que contienen notas de ingreso, anotándose la fecha, la hora y la forma en que el paciente ingresó y una breve descripción de la condición del paciente. Funciones vitales, funciones biológicas. Estado general. Evolución en el transcurso de la hospitalización. Deberá notarse los síntomas significativos observados y el tratamiento realizado. Debe anotarse en los 3 turnos, mañana, tarde y noche, y en los casos especiales o de cuidados intermedios o intensivos, según el caso lo requiera. El tratamiento aplicado debe ser claro y sin abreviaturas, no estandarizadas ni enmendaduras. Todas las anotaciones deben tener la fecha, la hora y ser firmadas con el nombre completo de la enfermera y el número de su colegiatura y su firma. Hoja de control de medicamentos o Cardex contiene nombre y apellido del paciente, número de historia clínica, nombre del medicamento suministrado, fecha de inicio y fecha en que se descontinuó, las horas diarias en que se administra, nombres y apellidos,
firma de la enfermera, sello y número de colegiatura. Formatos especiales, también tenemos la gráfica de signos vitales, la hoja gráfica, que contiene nombres y apellidos del paciente, número de historia clínica, servicio y número de cama, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial del paciente. También vamos a poder ver una hoja de balance hídrico o balance hidroelectrolítico que contiene nombres y apellidos del paciente, fecha, peso, registro de ingresos y egresos según turnos y el total del día, número de cama, servicio, nombres y apellidos, firma de la enfermera, sello y número de su colegiatura. Muy bien, acá podemos observar la famosa hoja gráfica, ¿no? Donde se va a hacer el registro de las funciones vitales, ¿no? Lo que es presión, temperatura, pulso, frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y en la parte de abajo también vamos a colocar la diuresis. Historia clínica. Bueno, vamos a seguir formatos especiales. Bueno, es un formato que deberá, el formato de interconsulta, es un formato que deberá constar con dos secciones. La solicitud de interconsulta, que son datos de filiación del paciente, breve resumen de la enfermedad actual y examen clínico. Motivo de la interconsulta, diagnóstico presuntivo, fecha y hora de la solicitud. Nombres y apellidos, cargo y firma del profesional solicitante. El informe de interconsulta, descripción de los hallazgos, exámenes y procedimientos realizados, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y recomendación. Nombres y apellidos, cargo, firma y colegiatura del profesional que se realiza la atención. Fecha y hora de la respuesta. Orden de intervención quirúrgica. Debe contener como mínimo identificación del paciente, nombres y apellidos, número de historia clínica, edad, sexo, servicio y número de cama. Diagnóstico del paciente, procedimiento quirúrgico, fecha de solicitud, fecha de programación, nombres y apellidos del médico cirujano, nombres y apellidos del primer ayudante, grupo sanguíneo, hemoglobina, tipo de anestesia prevista, firmisello del médico cirujano y firmisello del jefe de servicio o jefe del departamento. Informe quirúrgico. Si hablamos del informe quirúrgico, debe contener como mínimo identificación del paciente, nombres y apellidos, número de historia clínica, también la edad, el sexo, el servicio, el número de cama, tipo de anestesia empleada, duración, la fecha y hora de inicio y término, operación programada y operación efectuada, el diagnóstico pre y posoperatorio, los hallazgos también operatorios. Bueno, también tenemos que aquí colocar la descripción de la técnica o procedimiento utilizado, incidencias o complicaciones ocurridas durante la intervención quirúrgica, identificación de cirujanos, anestesiólogos, instrumentistas y circulantes, estado y destino del paciente al salir del quirófano, indicación de si se ha solicitado un examen anatomopatológico o bacteriológico del material extraído en la intervención, nombre, firma, sello y colegiatura del médico que realiza el informe. Formatos de anestesia. Deberá incluirse el resumen del reconocimiento preoperatorio, así como las actuaciones que se produzcan antes, durante y en el posoperatorio inmediato, mientras esté bajo responsabilidad del anestesiólogo. Formato de laboratorio. Son dos tipos de formatos, uno de solicitud de examen y otro de informe de resultados.
El informe de diagnóstico por imágenes, bueno, son dos tipos de formatos, uno de solicitud del examen y otro de informe de resultados. Bueno, también hay un formato de anatomía patológica, que también, como les digo, son dos tipos de formatos, uno de solicitud del examen y otro del informe de resultados. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poco más de lo que es el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Es la hoja destinada a registrar por escrito la experiencia previa de comunicación con los pacientes, que no debe confundirse a efectos relacionales, éticos ni jurídicos con el proceso comunicativo de información y toma de decisiones. Este documento debe asegurar, en primer lugar, una cantidad de información que sea adecuada y comprensible para el paciente. Además, debe dejar la puerta abierta al paciente que quiera precisar o que desee más información. Y por último, tiene que establecer con claridad la total libertad del paciente para considerar su decisión en cualquier momento, y el paciente es siempre el receptor de información, excepto en los casos lógicamente de incapacidad o de negativa por su parte a recibirla, ¿no? En cuyo caso se le dará a sus familiares o personas en las que esté delegado este derecho. Bueno, es el médico responsable del paciente quien debe informar. Historia clínica. Bueno, en la historia clínica también vamos a ver los formatos de referencia. Es un documento con el cual un establecimiento de menor capacidad de resolución envía a un paciente a fin de lograr la continuidad de atención. Por ejemplo, no estamos en una posta o en un puesto de salud. Entonces se le hace un formato de referencia para referirlo, digamos, a un hospital, ¿no? Entonces ahí va a continuar con su atención porque es de un mayor nivel. Luego tenemos el formato de contrarreferencia, documento con el cual se reenvía al paciente informando del diagnóstico hallado y del tratamiento recibido. La epicrisis. ¿Qué es la epicrisis? Bueno, si hablamos de la epicrisis, es el resumen, lógicamente, de todo el proceso asistencial. Debe ser preparado por el médico al egreso del paciente. Debe, lógicamente, asumir el cuadro clínico que presentó el paciente en la atención recibida y contiene la siguiente información: fecha y hora de ingreso, servicio, número de cama, diagnóstico de ingreso. Muy bien, seguimos. Ahora, en lo que viene a ser el resumen de la enfermedad actual del examen físico, los análisis, estudios e interconsultas realizadas y del tratamiento prescrito, procedimientos terapéuticos y procedimientos diagnosticados realizados con sus respectivos códigos, complicaciones, fecha de egreso, hora de el egreso, estadía total, tipo de alta, condición de egreso, pronóstico de alta, también el diagnóstico de egreso, el diagnóstico principal y secundarios con sus respectivos códigos, información sobre mortalidad si fuera el caso, indicar si se realizó necropsia y las causas de muerte, nombres y apellidos, firma y sello del médico, consignando el número de su colegiatura. Historia clínica. Entonces, los aspectos legales. Ya va a ir. Entonces, en la historia clínica vamos a ver lo que vienen a ser los aspectos legales, ¿no? El establecimiento queda obligado a entregar la copia de la historia clínica, incluida la epicrisis, cuando el usuario o su representante legal lo soliciten, en cuyo caso el costo será asumido por el interesado. Ley General Salud, artículo 15, inciso 1. La información sobre el diagnóstico de las lesiones o daños en los casos de herida por arma blanca, herida de bala,
accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia, que constituya delito perseguido de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, deberá ser proporcionada la autoridad policial o el Ministerio Público a su requerimiento. En los casos de entrega de información a terceros, se debe tener por escrito la autorización del paciente. Esto no se aplica a la información que el establecimiento tiene la obligación legal y administrativa de proporcionar. Toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho a exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su historia clínica, con las excepciones que la ley establece. Ley General de Salud, artículo 15, inciso B, artículo 25. El establecimiento de salud brindará copia o transcripción de la información, también de la historia clínica, cada vez que la autoridad judicial lo solicite. Cuando ésta solicite la historia clínica en su forma original, el responsable de su traslado y devolución será el jefe de estadística e informática, a quien designe el jefe de establecimiento. Después de 15 años de inactividad de la historia en el archivo pasivo, se procederá a su destrucción selectiva para aquellos casos con episodios de hospitalización y destrucción total, para aquellos casos que solo tengan consultas externas. Bueno, la historia clínica y la base de datos es de propiedad física del establecimiento de salud y propiedad intelectual de los profesionales de la salud. Todas las anotaciones contenidas en la historia clínica deben ser objetivas, con letra legible y utilizando solo las abreviaturas o siglas aprobadas por el establecimiento. Los registros de los diagnósticos serán de acuerdo a la clasificación estadística de enfermedades y problemas relacionadas con la salud. Los errores en la historia clínica se corregirán trazando una línea sobre el error y anotando la fecha, firma y sello de la persona responsable y consignando el fundamento de la corrección. Cada anotación realizada por estudiantes, internos o residentes de medicina y otras profesiones de salud deberá ser refrendada con la firma y sello de los profesionales asistentes responsables. Todas las anotaciones en la historia clínica deberán ser fechadas y firmadas por quien realizó el acto médico, consignándose claramente el nombre y apellido, el número del colegio profesional y sello. Los profesionales no médicos que tengan que efectuar anotaciones en la historia clínica lo harán en las condiciones de arriba señaladas. Toda hoja de la historia clínica deberá ser identificada con el nombre completo y número de historia clínica del paciente en lugar uniforme y de fácil visibilidad. En el caso de pacientes, también hospitalizados, se registrará además también el servicio y el número de cama. Muy bien, vamos a hablar un poco de la identificación del profesional. Lógicamente, todo facultativo o personal sanitario que intervenga en la asistencia del paciente debe constar su identificación con nombres y apellidos de forma legible, rúbrica y número de colegiado. Bueno, acto médico. El acto médico es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende los actos de diagnóstico, terapéutica y pronóstico que se realiza el médico en la atención integral de pacientes, así como los que deriven directamente de estos. Los actos médicos mencionados son de exclusivo ejercicio del profesional médico. Atención de salud. Es el conjunto de acciones de salud que se brinda a la persona, las cuales tienen como objetivo la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, que son efectuadas por el equipo de salud. Consentimiento informado. Es la conformidad expresa del paciente o de su representante legal cuando el paciente está imposibilitado con respecto a una atención médica, quirúrgica o algún otro procedimiento en forma libre, voluntaria y consciente.
Después que el médico u otro profesional de salud competente le ha afirmado de la naturaleza de la atención, incluyendo los riesgos, bueno, también reales y potenciales, también los efectos colaterales y también los efectos adversos, así como los beneficios, lo cual debe ser registrado y firmado en un documento por el paciente o su representante legal y el profesional responsable. Se exceptúa de consentimiento informado en caso de situación de emergencia según la Ley General de Salud, artículos 4 y 40. El egreso es la salida, bueno, como ustedes saben, del paciente, del establecimiento de salud, dando fin a su hospitalización. Hablemos del establecimiento de salud. Constituye de unidad operativa de la oferta de servicios de salud, clasificada en una categoría e implementada con recursos humanos, materiales y equipo encargada de realizar actividades asistenciales y administrativas que permiten brindar atención sanitaria, ya sean preventivas, promocionales, recuperativas o de rehabilitación, tanto intramural como extramural, de acuerdo a su capacidad resolutiva y nivel de complejidad. Etapas de vida. Para el nivel de atención o para el primer nivel de atención se tendrá en cuenta las etapas de vida definidas en el documento marco del modelo de atención integral de salud. Etapa del niño, adolescente, adulto y adulto mayor. En caso de los establecimientos del MINSA, en los otros subsectores se adecuarán según la factibilidad de sus instituciones. En la historia clínica, es el documento médico legal, se registran los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata de la atención que el médico u otros profesionales brindan al paciente. Bueno, si hablamos de la carpeta familiar, bueno, la carpeta familiar es el conjunto de formatos que contiene la ficha familiar con los datos del jefe de familia y sus integrantes, ¿no? La condición socioeconómica también de la familia y la definición de riesgos como grupo familiar, así como las historias clínicas individuales de los miembros integrantes de la familia con el enfoque de etapas de vida y serán utilizadas en el primer nivel de atención en establecimientos de salud con población asignada. Bueno, historia clínica. En la historia clínica individual utilizada es el primer nivel de atención en establecimientos de salud con población asignada, cuando el paciente no pertenece a esta población y acuden en forma transitoria al mismo. Hoja de autorización de ingreso. Es el documento por el cual el paciente o representante autorizan la hospitalización y la puesta en práctica de aquellas medidas diagnósticas o terapéuticas que los profesionales de la salud consideren oportunas y que no precisen de una hoja de consentimiento informado. Bueno, la hoja de retiro voluntario es un documento también en el que el paciente o su representante legal, ejerciendo su derecho, deja constancia de su decisión de abandonar el establecimiento donde permaneció hospitalizado o en observación para el caso de emergencias, en contra de la opinión médica, asumiendo lógicamente la responsabilidad de las consecuencias que de tal decisión pudieran derivarse. En caso que esté en peligro la vida, se deberá comunicar a la autoridad judicial competente para dejar expeditas las acciones a que hubiere lugar en salvaguarda de la salud del paciente, ¿no? Conforme a lo señalado en el artículo 4 de la Ley General de Salud.
Médico tratante. Bueno, el médico tratante es el médico que toma bajo su responsabilidad la atención de un paciente. Y el paciente, lógicamente, es toda persona sana o enferma que recibe una atención de salud. Muy bien. Listo. Entonces, aquí hemos podido ver todos los formatos que generalmente utilizamos eh, dentro de la historia clínica. Son todos los formatos que generalmente utilizamos en salud. Son todos los formatos de referencia, de contrarreferencia, crisis, la hoja de tratamiento, la hoja de evolución, las notas de enfermería, la hoja gráfica, balance hídrico, entonces consentimiento informado, ¿no? También hemos podido ver los diferentes formatos también que tenemos en la historia clínica, ¿no? El formato de anatomía patológica, informe diagnóstico por imágenes, ¿no? Entonces, son todos los formatos que nosotros utilizamos en salud, ¿listo? Muy bien, ahora, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, me lo hacen llegar al WhatsApp. Cualquier duda, cualquier pregunta, me lo hacen llegar al WhatsApp. Ahí yo les voy a responder todas sus dudas y todas sus